Pues primero que nada, muchísimas gracias a la Asociación InsurTech y Technologies por esta invitación para hablar de lo que nos encanta, Data Open Finance, Data Sharing y todo lo que tiene que ver con la información que está en silos y cómo esto nos va a ayudar para poder generar operaciones y productos personalizados y que esto realmente tenga un impacto en los usuarios. Entonces, empezamos con el título que es Open Insurance. No solo se activa con APIs, también se construye con datos. Y cómo el futuro de los datos se habilita con datos inteligentes. Y eso es importante, nada más para que aquí empecemos con temas de conceptos para building blocks. Smart Data es un concepto, porque veníamos de Open Finance, veníamos de Open Banking, Open Finance, que Open Banking es compartir información entre bancos. Open Finance es todo el sistema financiero. Y entonces hablamos de todo el tema que era Open Data. ¿Qué creen? El año pasado sale en UK con un tratado diciendo, pues, ¿qué creen? No lo estructuramos bien, va para atrás y se llama Smart Data. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de la data, esta data tiene que venir enriquecida para entonces generar valor. Entonces, no se ve mucho aquí en la imagen, pero ¿qué pasa? Las APIs se vuelven como esta puerta. Pero imagínense que ustedes van entrando a una casa y de repente, APIs sin datos es una casa, o sea, no sé, nada más está activa. Pero ¿qué pasa cuando tú entras en una casa y la ves completamente amueblada? Dices, ya puedo entrar, ¿no? Entonces, básicamente, esto es una manera de poder pensar cuando nosotros traemos la información a través de las APIs y si esta información no trae la data, entonces no nos sirve de nada, viene como vacío en esta tubería. Y un poquito para que lo puedan ver estructuralmente, ¿cómo funciona? Perdón, esto es más o menos, y esto estamos haciendo como una comparación con Open Banking. ¿Cómo se encuentra esto? Esto significa que estamos en silos. Cada una son instituciones o entidades financieras. ¿Qué pasa? Cada entidad financiera es un silo. Toda su información tiene sus propias reglas de negocio, tiene formatos de datos propios y tiene fuentes de datos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos compartir del punto A al punto B, pues no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo recibo esa información que no está estandarizada, entonces, ¿cómo la voy a procesar? ¿No? Mucho de la parte del diálogo que se ha dado con los bancos y con el sistema financiero es, yo comparto mi información, pero ¿qué voy a compartir si no está estandarizada? ¿No? ¿Qué pasa si BBVA le comparte a Banorte y Banorte no tiene un data lake? Entonces, ¿voy a compartir de más? ¿Esta información que voy a recibir, la puedo recibir o la voy a tener que categorizar? Entonces, esto es como se ve un sistema que no es estándar. Cuando ya hablamos de un tema de estandarización, entonces, ¿qué pasa? Si se fijan cómo se pone una conexión, es una simple conexión que nos une a todos. Le da una forma de construir la información a través de un API, tiene un diccionario de datos, lineamientos de arquitectura, y esto hace que la forma de construirlo sea más fácil. ¿Cómo viene en esta parte ahora el rol de los datos? ¿No? Entonces ya entendimos cómo está la información estructurada. Ahora, ¿cuál es este rol? Vamos a poder hacer una comparativa. Topología de datos. Imagínense que tenemos de un lado lo que es la data que está estructurada. Son a nivel seguros, números, registros, póliza. Y después tenemos información que está en internet, que está en redes sociales. Como, por ejemplo, datos estructurados, notas médicas, llamadas, perfilamiento, voy y saco información del IMSS, voy y saco perfilamiento de la banca, voy y saco perfilamiento de diferentes lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros decimos, vamos a estandarizar esto, yo agarro información que requiero y voy y saco todo lo que sea información de perfilamiento de mis clientes para poder llegar a tomar. Calidad de gobernanza. La parte de la calidad es que estos datos estén limpios y que sean consistentes. Aquí una palabra súper clave es el tema de la gobernanza. La gobernanza es la seguridad, la privacidad y la trazabilidad. Y ahora cuando nosotros pensamos en el momento que estamos conectando todo, si no tenemos una buena gobernanza, imagínense, oye, cámbiale al producto de este lado, pues se te rompe todo el sistema por el otro. Entonces, por eso es tan importante que nosotros metamos en el tema de la data gobernanza desde un inicio. Y la parte de la semántica, el lenguaje común que va a habilitar toda la parte de la interoperabilidad. Y aquí la parte del dato al valor. Dato no es lo mismo que información. Dato, cuando nosotros tenemos un contexto o un análisis, es cuando realmente genera valor. Y ahora, ¿cómo estas APIs? Entonces ya hablamos un poquito qué sería el tema de la cómo se ve cuando viene vacía y cómo se ve cuando viene con data estructurada.
Y ahora, ¿por qué las APIs se vuelven un tema para el futuro? ¿No? Entonces, vamos a empezar por la parte de optimización de las operaciones. Primero, mejora la comunicación entre corredores y aseguradoras. También tienes una rapidez en la emisión de citas, de pólizas, de propuestas, facilidad en los contratos de seguros. En la parte de Open Insurance, vamos a cumplir con todo el tema regulatorio. Vamos a poder hacer diseño e implementación de nuevos modelos de negocio. ¿Por qué? Estándar. Y además tenemos un acompañamiento constante en todo lo que va a ser la parte de la agenda regulatoria. Toda la parte de compliance, qué tengo que reportar, cómo, en dónde está, cómo lo voy a enviar. De ahí nos vamos a poder también, otro nuevo punto es la creación de ecosistemas de socios, donde pensemos que ya no solamente lo vemos como en silos, sino que ya empezamos a ver ecosistemas completos. Lo ven ustedes de, oye, como asegurador, ¿cómo me uno con los brokers? ¿Cómo me puedo unir con un corredor? ¿Cómo me puedo unir para que yo no pueda llegar a cotizar? Al final ya empezamos a hablar de todo un ecosistema completo. Y aquí cuando hablamos de estos ecosistemas es toda la integración con InsurTech, integración con HealthTech, clientes B2B, etc. Vamos a ver un portal para desarrolladores, desarrollo de nuevos productos y una cultura enfocada hacia la innovación. Y como otro de los pilares sería la modernización de la base tecnológica, que esto nos va a permitir hacer integración de diferentes tipos de sistemas, los legados con los nuevos, que son diferentes, que tienen diferente lenguaje, y también una operación 100% digital y nuevas formas de poder comercializar más productos, poder sacar productos innovadores y sobre todo personalizados. Y aquí un poquito técnico, pero nos vamos, me gustan mucho los colores, pero el tema de la arquitectura, no sé si lo alcanzan a ver. Esto es una pirámide. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la base de la pirámide? Las APIs. Las APIs son nuestros habilitadores de la interoperabilidad, que significa que nosotros vamos a poder transaccionar. De ahí, de las APIs, ¿cuál es el siguiente nivel? Los datos. Estos datos, ¿de dónde los tengo? Los tengo internos, me los tengo que traer. ¿Se acuerdan cuando les estaba mencionando? Hay información que la vamos a traer, la tenemos interna, hay otras que la vamos a traer a través de APIs, a través de scrapping, y hay otras que vamos a traer para poder llegar a perfilar. Entonces aquí es donde nos vamos a traer. ¿Y qué tenemos que hacer? Estandarizarlos y enriquecerlos. Un dato crudo ya no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es cómo analizamos todo lo que hemos hecho para poder realmente perfilar, que es la analítica. De la analítica, ¿qué hacemos? Insights y predicciones. Aquí es donde ya entra nuestra capa de inteligencia artificial y todos los modelos. Entonces, si no tenemos unas buenas bases sólidas, no podemos llegar a esto. Y al final, ¿por qué lo vemos como un tema de back y de front? ¿Por qué ponemos al usuario hasta arriba? Porque todo esto lo hacemos por qué? Por el usuario, para ganar. O sea, porque un modelo de negocio no funciona si no tenemos un cliente satisfecho. Entonces, ¿cómo a ese cliente lo podemos no solamente captar de un lado, sino poder entender todas sus diferentes necesidades y a partir de ahí generar las ofertas personalizadas? ¿Qué se va a ver en la parte de la experiencia del usuario? El valor tangible. ¿Hacia dónde va toda esta evolución de la data? A que el usuario realmente que encuentre el valor de por qué contratar un producto y por qué cuando el sistema sea un ecosistema completamente abierto, que sea un estado por competencia, es nosotros, ¿qué pasa? Nosotros como usuarios, como estamos en sistemas cerrados, tenemos que ir a buscar a cada institución a que nos entregue como una oferta. Oye, quiero un seguro de coche o quiero como un crédito hipotecario. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar a cada una de las instituciones. No hay pocas veces que llegas a una y te ofrecen todo. Y esto va a pasar, es como piensen como si fuera un Tinder. Ponen su perfil y en ese momento les llegan todas las ofertas. Por eso es tan importante entender qué va pasando en el mercado y cómo tenemos que ir alcanzando a toda esta ola digital. Los beneficios de adoptar una tecnología moderna nos permite mantenerse a la vanguardia, pero la parte más importante es agilidad, eficiencia, seguridad sobre todo en la parte de la información y al final ganar una mejor experiencia de usuario. Nos bajan los costos, todo. Y aquí les quise traer un poquito algo tangible, que es un caso de éxito de que fue la transformación de HDI Seguros. Aquí, en esta modernización, lo que se estaba buscando, el caso de uso, era escalar a tema de socios comerciales. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Cuál era el objetivo? El tener el enfoque en capacidades, una eficiencia operativa.
una escalabilidad, flexibilidad, seguridad e innovación. ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿No? Nos llegas y de repente lo interconectas. Si no tienes una buena gobernanza, empiezas, oye, ¿cómo voy a escalar la integración? ¿Cómo voy a optimizar el servicio? Pensemos, yo que se lo voy a poner en un esquema, tanto los microservicios. Entonces, si nosotros les vamos moviendo y no está todo bien estructurado, pues se nos truena un poquito la parte de la tecnología. Entonces, aquí, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Mejorar la colaboración, poder integrar, o sea, empresas o una oferta más B2B que fuera fluida y que fuera efectiva. Comunicación entre las diferentes plataformas, que esta fuera mucho más rápida. Después, mejorar la capacidad de respuesta, implementar cambios mucho más ágiles. ¿Qué significa? Oye, quiero innovar, sacar un nuevo producto, ¿qué tan rápido lo puedo hacer? ¿Qué tanto mi arquitectura o qué tanto mi tecnología está preparada para que entonces yo pueda hacer subsegmentación de los nuevos productos y los pueda hacer de forma rápida? Flexibilidad de acuerdo a la demanda, ¿qué le voy a ofrecer? Ahora, si yo estoy entendiendo que este perfil va a ser diferente, ¿qué tanto le puedo mover a mi sistema? ¿Lo mereces? ¿Le sigo? Sí, mejor. Después, y aquí, aquí le pondría como un doble clic, que es mejora la personalización, adaptarnos a las necesidades de los socios de forma mucho más ágil y también creación de productos mucho más fáciles. Y aquí, espero que se lo vayan imaginando porque no se ve un poco por la luz, pero aquí lo que quiero que vean abajo son patrones de la arquitectura, son los microservicios, la orquestación, el tema de la nube, también el API Gateway, etc. Entonces, ¿qué va pasando? Cuando nosotros vemos toda la parte de la modernización, ¿qué estamos viendo? En esta parte, esta es la capa de los microservicios, ¿ok? Aquí está todo lo que está en on-premise, y entonces aquí en estos microservicios era, aquí está el balancer, aquí está el API Gateway, y aquí está todo el tema del cloud. Entonces, ¿qué es lo que permitió? En el momento que se modernizó todo esto, es lo que les decía, si tengo un microservicio que quiero que lo afecte, que lo vaya modificando, al tener una buena estructura, al tener una buena gobernanza, eso permite que nuestro sistema no se nos truene y todo funcione como relojito. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí nosotros le queremos meter más información, por ejemplo, que yo voy y traigo un dato de algún otro lado para poderlo enriquecer, para hacer una oferta personalizada, lo puedo hacer. No necesito hacer una modificación total sobre mi arquitectura, simplemente es seguirle metiendo capas que todo lo puedan ir interconectando. Entonces, esa es una plataforma de la arquitectura que nos ayuda a esta gobernanza, a cumplir con la regulación. Ay, gracias, listo. Sí, gracias. ¿Me escuchan mejor? Entonces, ¿de qué nos sirve la parte de la gobernanza? Para poder cumplir con la regulación, para poder integrar diferentes habilitadores, poder integrar sistemas de GAP, poder tener una mejor experiencia de usuario, tener la parte de prevención del fraude y interoperabilidad. Una pregunta, ya lo dijo Morales, ¿quién de aquí sabe lo que es interoperabilidad? No se preocupen, ahorita lo voy a explicar con peras y manzanas, porque luego de repente luego con caritas de, esta me está hablando muy técnico, pero no, aquí literal alcen la mano y se los contestamos. Yo creo que se van quedando con el futuro de Open Insurance no está en las APIs que habilitan, sino en los datos que enriquecemos y que potencializan la parte de las soluciones. Y el valor no está solamente en la parte de compartir, sino en transformar los datos en experiencias y en soluciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Cómo hacemos mejores ofertas? ¿Cómo nuestro sistema nos puede permitir tener una mayor diversificación? ¿Cómo podemos tener multiproducto? ¿Cómo puedo agarrar a un solo cliente? Y entonces ese cliente, ¿cómo le puedo vender más soluciones? Porque un cliente puede, ya sea porque nosotros lo tengamos integrados en nuestra propia oferta o porque hagamos alianzas estratégicas con alguien más y ya que tenemos al cliente cautivo, pues hay que venderle más. En el tema de la arquitectura, no sé si alguien leyó el libro de Simon Sinek, Start with Why, pero también, siempre, o sea, lo que nos habla este libro es cuando nosotros queremos hacer algo, hay que empezar por el por qué.
¿Cuál es el objetivo de realmente de traer la data? ¿Cuál es el objetivo de poderle meter más información a nuestros sistemas? Entonces, vamos a empezar ¿para qué? Bueno, porque simplemente porque nuestro usuario está buscando un valor tangible en todo lo que va a hacer en sus nuevos productos financieros. Viene una nueva ola de toda la innovación que viene desde la banca, que viene desde las fintechs, y estamos tratando de interconectar todo el sistema financiero. Y entonces ya el usuario va a tener muchas formas de poder hacer diferentes comparaciones y además de tener acceso a diferentes tipos de productos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el para qué, o sea, ¿por qué por el cliente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra estrategia está basada en traer los datos, estandarizarlos, enriquecerlos, hacer analíticas para que entonces a partir de eso hagamos toda la parte de los productos. ¿Y qué es lo que nos va a sostener todo eso? Las APIs. Las APIs que nos habilitan toda la parte de la interoperabilidad. Un tema de consentimiento. Aquí, de seguro cuando escucharon data y nos podemos traer información de otros lados, a alguien se les da la chaca y dijo que como información de dónde la van a sacar. Tema que nosotros vemos mucho en la parte de la data y data sharing es cómo, o sea, entonces la información va a estar regada por todas partes. No. Aquí México está súper protegido por dos cosas. Uno, en la parte más importante es toda la información se da a través de nuestro consentimiento. Estamos protegidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales de posesión de los particulares y también por el otro lado, por el artículo 76 que es también la ley FinTech, que es la parte de la data. Entonces, cuando nosotros lo vemos en nuestro diagrama de Venn, que es la data transaccional, la que nosotros queremos traer para nosotros como empresas que estamos generando estas soluciones, esa información podemos acceder solamente con el consentimiento del usuario, que es a través de su consentimiento. Entonces, que estamos trabajando todos en construir, imagínate, una capa de interoperabilidad, una capa que nos una a todo el sistema financiero para que entonces todo se pueda llegar a interconectar. Y de aquí, importante nada más comprobarles siempre que tengamos un consentimiento expreso. ¿Cómo viene todo este tema de las APIs y hacia dónde vamos? Yo lo vería como un tema de retos y oportunidades. En retos tenemos la confianza en los usuarios. Es muy difícil que el usuario siga todo el tiempo estaba escuchando, ojo, nunca compartas información, cuidado con eso, y de repente ahora estamos en claro, la información te pertenece, traemos una curva biométrica. Entonces, les hemos dicho durante toda la vida, no puedes compartir tu información, ten mucho cuidado, cómo lo van a utilizar, etc. Y ahora estamos entrando en una era de data. Y de aquí es la privacidad y la confianza. Ahora te voy a meter a explicar el tema de interoperabilidad. Y por el otro lado, lo que vienen las oportunidades es toda la innovación en productos. Una colaboración también a través de los diferentes sectores. Una colaboración con bancos, con telcos y con retailers. Y un poquito, ¿qué significaría la interoperabilidad? La interoperabilidad son los estándares, básicamente lo que nos da la regulación son los estándares y las reglas del juego para poder compartir o para poder hacer los diferentes tipos de productos. Y entonces, tanto técnicas como de negocio, para que entonces a nosotros, como usuarios, nos dé seguridad. A las empresas les dé seguridad de cómo pueden operar y qué pueden llegar a ofrecer. Entonces, aquí los lineamientos se basan en tres. Uno, los básicos, que son toda la especificidad de la parte de las APIs, que eso ya es mucho más técnico. Los marcos de confianza para poder hacer un TPP significa un Third Party Provider, que pueda fluir la información del punto A al punto B. Yo me voy a conectar con el IMSS, yo me voy a conectar a la banca, yo me voy a conectar a tal. Entonces, estos conectores que vamos adoptando para la tecnología están reguladas bajo un marco que es un artículo 76 de la ley FinTech. De ahí nos vamos a reportes, sistemas, todo esto también nos ayuda para todo el tema de cumplimiento. Por un lado, lineamientos operativos son interfaces dedicadas, mecanismos, scrapping. Scrapping significa que vamos y como no hay un API significa que esté completamente expuesta. Sí, que esté completamente expuesta. Entonces aquí ya nomás lo vamos a jalar. Después vienen los sandbox y certificados. Y el tema del negocio son consentimientos y servicios de gestión. Y ya nos para cerrar la invitación de hoy es a pensar ya en ecosistemas, a dejar de pensar en silos y que los datos se vuelven un activo.
y un activo que nosotros vamos a compartir. Dejamos de ser nosotros, los usuarios, quienes somos el producto. Ahora se vuelven nuestros datos. Para que entonces podamos ser seguros, más humanos, más innovadores e inclusivos. Muchísimas gracias. Si quieres seguir platicando el tema de data, aquí está mi QR para echar un cafecito. Se va directamente a mi Calendly y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y en efecto, yo voy a platicarles acerca de los datos no estructurados. Datos no estructurados. Eso es todo el tema. Nosotros estamos invadidos de datos, como acaba de mencionar Bea, y en todas las escuelas de tecnología y en todos lados nos hablan de datos. El detalle aquí es que cuando hablamos de datos no nos damos cuenta de que hay dos tipos de datos. Los datos estructurados, que son los que todo el mundo maneja, donde podemos guardar la edad, la fecha de nacimiento, cosas muy puntuales que ya están en bases de datos que han estado consultables y explotados desde hace muchísimos años, y los datos no estructurados. El problema es que el 20% de los datos son estructurados y el 80% son no estructurados. Entonces, al no poner atención en ese 80% tenemos un gran lío. ¿Y cuáles son esos datos no estructurados? Bueno, pues básicamente son los documentos, las imágenes, los videos, los audios. Cosas que hoy en día, más con la tecnología actual, nos invaden todo el tiempo. ¿Qué sucede cuando no nos hacemos cargo de esos datos no estructurados? Pues no tenemos una estrategia. No tenemos una estrategia de qué hacer con esos documentos a lo largo del camino, desde que aparecen en nuestra institución, en nuestra aseguradora, hasta que tenemos que darles un fin según la regulación. Lo que sucede es que esos datos están en todos lados. Cuando nosotros platicamos con nuestros clientes, hay un promedio de 15 tipos de repositorios donde se guardan esos datos no estructurados. Desde carpetas compartidas, correos electrónicos, OneDrives, SharePoints, etcétera, 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 desde las USBs que cargamos en nuestros bolsillos. Y eso, pues, no es una estrategia, porque lo que nos genera son datos fragmentados e incompletos, que no están disponibles, ni están validados, ni realmente nos sirven para tomar decisiones críticas. Y no tienen ni formatos predefinidos ni una estrategia de gestión. Es un enorme problema. Hace rato decía Bea que los datos no son información, y eso es totalmente correcto. Los datos, si no están dentro del contexto, no nos dan nada. Y ese es uno de los grandes temas entre las áreas de sistemas y las áreas de negocio. Las áreas de negocio nos dicen, yo sí necesito el contrato, yo sí necesito la póliza, yo sí necesito las actas constitutivas. Y las áreas de sistema decimos, en la base de datos tenemos el dato A o el dato B o el dato C, ¿para qué lo quieres? Bueno, pues porque los datos, al estar fuera de contexto, no nos dan ese valor, no nos dan conocimiento. ¿De dónde vienen todos estos? Ya lo mencionaba Ceci. Ustedes tienen una enorme diversidad de fuentes, como los prospectos, los asegurados, los brokers, los agentes, los proveedores, los entes normativos. Todos ellos les envían información a través de muchos medios y en muchos formatos, desde un PDF, una imagen, un correo, un video, un WhatsApp. Por todos lados están llegando de diferentes formas. El problema de eso es que procesarlo no estructurado tiene desafíos, y eso es que esos documentos pueden ser documentos estructurados, los clásicos formularios, semiestructurados o completamente no estructurados, cartas abiertas. Eso genera retrasos significativos en el procesamiento porque se tiene que entender uno a uno qué es lo que viene en ese documento y qué es lo que vamos a extraer, costos altos de procesamiento por la misma razón y tasas de error inaceptables que pueden ser críticas para el negocio. Ahora, vamos a hablar de cómo solucionar este problema. IDPs, procesamiento inteligente de la información. Esta tecnología, con el mismo nombre, ha venido a lo largo de los años. Sin embargo, hoy tenemos una nueva generación de IDPs
con inteligencia artificial, lo cual no solamente nos permite ingresar la información por múltiples canales, identificar, separar y clasificar los documentos, sino nos permite interpretar los documentos y saber cuál es el contexto semántico de estos documentos para saber cuál es su valor y qué es lo que tenemos que extraer de ahí y por qué. La extracción, la validación y la entrega multicanal. Obviamente, una vez que tenemos todo eso, lo podemos usar con bases de datos, lo podemos usar con otros sistemas, siempre a través de APIs. Vamos a darles una pequeña muestra. La luz no me ayuda, yo lo que quería hacer aquí era mostrarles 10 diferentes documentos que a simple vista, sin saber ustedes de qué son estructuras completamente distintas. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es en tiempo real. Esta es una receta médica veterinaria. Entiéndanos que tuvimos que sacar para esta demo datos de nuestros archivos personales y no les vamos a mostrar todos nuestros padecimientos. Pero es un muy buen ejemplo. Es una receta que está escrita a mano, que no tiene absolutamente ninguna estructura. Y aquí lo interesante es que podemos ver de este lado cuál es el tratamiento, cuál fue el medicamento, en qué presentación viene y cómo se tiene que administrar. Listo en un JSON, por un ejemplo para darles, para poderse enviar al siguiente sistema para que éste pueda determinar si tal vez esos medicamentos son parte del seguro o si el padecimiento es parte del seguro que estaba dando. La siguiente es otra receta en donde esta sí está escrita mediante medios electrónicos y también podemos ver, por ejemplo, los medicamentos, las fechas, los nombres y esa parte es interesante. Otro de un taller, por ejemplo, donde tenemos algo mucho más estructurado, muy a la mexicana, con las tablas CFDI. Otra factura, que puede ser un invoice extranjero, del cual estamos extrayendo toda la tabla. Y esa tabla puede traer diferentes campos que la tabla del documento anterior y no importa si en el documento anterior decía número de factura y aquí nada más dice folio o nada más dice número. El IDP, porque ya es un tema contextual, sabe exactamente que estamos hablando de los números de factura, los interpreta y los cataloga como tal sin importar exactamente qué es lo que está diciendo en el documento. Y así como ese, traigo otros documentos, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero por ejemplo aquí, esta es una tabla con muchos datos, y en este caso esa factura no trae un total. El IDP sabe que no existe una factura sin un total y lo calcula por sí mismo, porque entiende el contexto de lo que es una factura y sabe que lo requiere para entregarlo como un dato. Y así como ese, están otros ejemplos escritos a mano, escritos en compu, en diferentes sistemas. El chiste es que ustedes puedan ver que todo eso es el valor. También existen documentos, por ejemplo, como este endoso de exclusiones, que vamos a hablar un poco más adelante de otra vez, en donde dice que yo no tengo cobertura para temas de asma, bronquial y complicaciones. Eso es importante, recuérdenlo por ahí, no porque me vayan a entrar un día con el asma, pero porque lo vamos a ocupar más adelante. Y también otro endoso en donde dice que por alguna razón extraña, que ahora no viene el caso, yo no tengo cobertura de enero a marzo en mi seguro. Ese tipo de cosas son las cosas que el IDP determina, sabe que son valiosas y las entrega a los siguientes sistemas como parte del contexto. Y ya para finalizar, yo les estaba hablando de IDPs. La realidad es que ese nombre, como les decía, tiene 20 años en el mercado, pero lo que realmente teníamos eran OCRs. OCRs que extraían información basándose en plantillas fijas,
palabras claves, códigos de barra o QRs, y que tenían una estrategia de extracción basándose en palabras claves. Hoy en día tenemos un IDP inteligente, que es la última generación de los IDPs, que lo que hace es extraer información contextual del documento, sin importar que tenga un formato o que esté completamente abierto, y que puede entender y entregar la información que ustedes requieren. Y bueno, ya para finalizar, los IDPs de la nueva generación básicamente cuando son low code completamente, se integran con otros sistemas, por supuesto, tienen una gestión de excepciones, human in the loop. ¿Por qué? Porque de ese human in the loop van aprendiendo y van determinando que lo que hicieron puede ser mejorado. Tiene una captura multicanal, por supuesto que tiene un motor de AI que es generativa o que también es machine learning, depende muchísimo del contexto. Extracción basada en semántica, como les comentaba, todo esto tiene que ver con el contexto. Y bueno, procesamientos de documentos no estructurados, estructurados y semi-estructurados, de tal forma en la que se puedan sacar analíticos, gráficos y estadísticas de la información que están ustedes obteniendo. Finalmente, ¿cuál es el beneficio de que ustedes lleguen a tener una tecnología de este tipo? Bueno, pues básicamente es una recepción multicanal estandarizada, disminución de errores, por supuesto, en el tecleo y en la captura de la información de esos diferentes documentos, la aceleración del procesamiento, no importa cuántos documentos les lleguen en las temporadas altas, ustedes van a tener un AI que va a estar procesándola y que los humanos solamente van a intervenir cuando es necesario. La posibilidad de automatizar sus procesos en por supuesto, y la información verificada. ¿Por qué? Porque el IDP puede tomar reglas de negocio de otros contextos que estén afuera para validar la información que está dentro del documento, y eso también es bien valioso. Y bueno, espero que les haya sido interesante y no olviden los dos datos que les dije. Y bueno, como ven, tenemos un poquito de todo. Tenemos a 3 aseguradoras que lanzaron productos que tienen mucha fortaleza con la parte de la data. Nuevo Service Scoring de Acerta, el producto de seguro de migrantes que tiene Cardiff con Copia es un excelente ejemplo de uso de data y cómo se comparte esto. Santander acaba de lanzar su seguro de retiro seguro, que no es para retiro, sino para retirar dinero de un cajero. Acabamos de hacer un podcast sobre eso, entonces pronto escúchenlo en Vanguard Insurtech, nuestro podcast de la asociación. Y por supuesto acá tenemos una de las colocaciones más importantes a nivel digital de seguros. Entonces vamos a tener voces muy bien representadas. Y pues como sabemos, el nombre de este evento o de este panel es Gestión de la Información al Centro, el reto común entre valor, operación y normativa. Entonces me gustaría empezar del lado izquierdo con Gonzalo, con la primera pregunta, que es ¿cuál es el valor de la información para las aseguradoras, ya sea para la operación, creación del producto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la invitación al evento. Pues vamos a ir a capela entonces, ahora sí estamos hablando del valor de la data para una aseguradora. Perfecto, pues muchas gracias, Oscar. Lo que decía es que es un placer en nombre de Grupo Acerta poder estar en este panel, en este evento. Efectivamente, Grupo Acerta, como ustedes creo que ya muchos conocerán, pues es una afianzadora casi con 100 años en el mercado, lo que quiere decir es que pues ya es una empresa consolera y siempre ha tenido una visión de digitalizar el negocio. Acerta es la primera afianzadora que emite la fianza digital hace ya unos 15 años, 20 años, y siempre va buscando cómo innovar y cómo llevar a cabo pues, unos procesos de digitalización y desarrollo de nuevos productos basados en innovación. Entonces, justo la temática del panel de hoy me parece súper adecuada y súper favorable porque verdaderamente en Acerta la utilización de la información y un poco estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? El mundo está cambiando en esta era de la inteligencia artificial, ha servido para diversificar el negocio. Acerta diversificó el negocio geográficamente yendo pues, a España hace ya unos 5 años, donde ya hay una presencia muy interesante, y de hecho yo me incorporo al grupo como en la dirección de productos digitales porque se han desarrollado soluciones que ligan el uso de tecnología, de pues, precisamente lo que comentaban las compañeras, datos estructurados, no estructurados, cómo a partir
de información objetiva de personas físicas y cómo a partir de capacidades tecnológicas para adquirir estos datos de las personas físicas nos sirven en Acerta para el desarrollo de productos que, como les decía, ligan scoring y una garantía. Entonces estamos en el mercado desarrollando soluciones específicamente en el mercado inmobiliario, como por ejemplo Novo, que es el primer seguro de renta casa-habitación, que se basa básicamente en la emisión de una póliza, en una evaluación de la validez de un potencial inquilino en segundo. Lo que hacemos es, a partir de muy poca información, unos poquitos datos de insumo, CURP, nombre completo, dirección, celular, email, rastrear en fuentes de acceso público pues cientos, casi miles de variables de un único individuo que insumamos en modelos de machine learning para la toma de decisión específica de riesgo. Entonces, como decíamos, nos ha servido para abrir un canal nuevo. Es una división que nos permite, como Grupo Acerta, ir no solo a un mercado de garantías tradicional, sino a mercados masivos de segmentos financieros, inmobiliarios, etc. Y estamos en un proceso de crecimiento muy favorable, precisamente conscientes de la importancia que tiene la evolución de la tecnología para el perfilamiento y la creación de estos nuevos productos, que además permiten generar eficiencia en tiempos, en costos y en el desarrollo de productos que definitivamente pues, pueden cambiar mucho. Buenísimo. Un tema importantísimo a hacer el énfasis aquí es el uso de data alternativa como medio de suscripción de pólizas. Eso es gran parte del futuro que tenemos que sacar para asegurar a los decenas, si no es que cientos de millones de mexicanos que nunca han comprado un producto de seguros. La data alternativa es nuestra aliada. Vamos a continuar aquí con Iván para hablar un poco de lo que hace Cardif. Mencionemos sus productos. Voy a personal contigo. Cuido. Vale, no. ¿Qué tal? Muy buenas noches por parte del grupo BNP Paribas. Yo represento a Cardif como Chief Analytics Officer. Y pues el valor de la información para la compañía, no solamente para Cardif, sino para el resto del grupo es sumamente alto. Y se puede ver en todos los procesos, desde datos no estructurados, como por ejemplo el procesamiento de pagos, de la aprobación de siniestros o no, y también por ejemplo internamente desde datos y tablas actuariales y demás. Y afortunadamente contamos con ese impulso para llevar a cabo distintas iniciativas y usos de caso que permitan una mejor experiencia no solamente interna y para los asegurados, sino también para los socios comerciales. Y por ejemplo, varias iniciativas que tenemos están desde en el área de operaciones con nuestros compañeros, también por ejemplo con nuestros socios comerciales, poderles ofrecer un valor agregado, ¿no? Algo que vaya más allá y aprovechar no solamente las capacidades técnicas de Cardif, sino también poderles ofrecer y hacer una especie de apalancamiento con los datos y demás capacidades de tecnología de nuestros socios comerciales, como lo mencionó Oscar, que por uno de ellos pues, es Coppel, y pues también eso lo vemos para justo poderles ofrecer nuevos productos, y eso sería mi parte. Continuamos con Ana, de Banco Santander, portal. Acabo de mencionar uno de los productos que acaban de lanzar, pero veo que también hay toda una penetración del tema de la data para desde la creación de productos hasta la operación de los mismos. Estoy hablando con los directores de productos digitales y demás, entonces es algo que creo que es muy importante. Darnos algunas de las ideas que tienes para... ¿Esto sirve? No. Para el uso de la data en Santander. Bueno, en Santander estamos convencidos que todas las decisiones, se tienen que tomar con datos duros. Ese es un principio. No hay decisión relevante que no se tome si no hay datos. Entonces, no solamente es el tema de diseñar un producto, crear las coberturas, definir un precio, sino que teniendo a nuestro cliente en el centro, buscamos construir todo alrededor de los productos, pensando qué es aquello que sí les va a cubrir una necesidad. Pero ahora que hablamos de este seguro, primero hicimos una revisión, tomamos datos, hacemos pruebas, volvemos a tomar datos y solamente teniendo esos datos y esas pruebas se va adelante. Lo hacemos pensar. El dato está en todo lo que hacemos, en el punto de vista estratégico, como habíamos dicho, en el punto de vista operativo para optimizar los procesos, todos los procesos, se toman datos, en el punto de vista
de lo que es el negocio, la supervisión del negocio, de los canales. O sea, tenemos el espíritu de que el dato, y un poco porque yo estoy en el banco, más bien es un tema de la distribución, que los bancos tienen ya una característica más de una empresa tecnológica por la criticidad del dato, que si la parte financiera, que por supuesto existen los banqueros o nuestros ejecutivos de seguridad que hacen otras tareas, ¿no? Pero el dato es, yo diría que la brújula de cómo podemos ir tomando la dirección de todos estos. Más que brújula tan masiva, estamos hablando de 10 millones de clientes, 8 millones digitales, datos que me dio el equipo de Santander ayer, que son los que frescos. Y pues bueno, obviamente todos estos consumen, hacen retiros, depósitos, compran cosas. Entonces, la parte de bancassurance o de bancaseguros como tal y las nuevas involucraciones que podemos tener con FIDE, porque creo que Open Finance ya también está empezando en operaciones y demás. Pero Open Bank, sí. Disculpen, pero bueno. Entonces, estas nuevas fuentes de datos, aparte de, sí, ayudarnos a crear nuevos productos, ayudarnos a colocarnos, nos pueden ayudar también mucho en la parte de cómo les damos una mejor experiencia de usuario dentro del ecosistema que ya conocen y manejan para otras soluciones financieras. Entonces, nos gustó mucho tenerlo por acá. Y pasando con Javier Mitrani, hablamos un poco de los datos para la distribución pura y dura. Claro, hola, mucho gusto. Javier Mitrani, soy CEO de Click Seguros. Somos una InsurTech que lo que se dedica es a gestionar agentes. Somos, si no la única de las pocas InsurTechs que es un negocio para gestionar y potencializar carteras de agentes vía una plataforma tecnológica y donde también incluimos un modelo de franquicias para reproducir una promotoría digital. Hoy en día tenemos 25 oficinas en este modelo y tenemos alrededor de 5,000 agentes en la plataforma. A nivel de distribución, los datos, hay muchas cuestiones comerciales, pero hoy donde nos hemos enfocado mucho ha sido al perfilamiento del agente y de la franquicia, tanto con datos estructurados, con referencias, con pruebas para ver quién es el candidato idóneo. Meterte una franquicia que no es idónea es dormir con el enemigo. O sea, entonces, toda esta parte de buscar el perfilamiento desde redes sociales, qué viven, cómo viven tus franquicias más exitosas o más apegadas al modelo, más los datos de producción estructurados. Esto nos ha dado una parte de ser mucho más certeros en escoger estos socios comerciales, porque al final pues, te estás metiendo a la cama con alguien y hay que estar muy seguro de con quién vas a vivir, ¿no? Y por el otro lado, algo que nos hemos metido mucho a la prevención de fraudes, ¿no? Actualmente en nuestro modelo, al ser un integrador de agentes y todo pasar por nuestra clave de agente, es muy fácil de que aquel agente que lo dio de baja alguna aseguradora por disposición de primas, malas prácticas, se dé de alta en Click y al final la aseguradora va a ver que está emitiendo Click, no Juan P. Entonces ahí es donde este año le hemos metido mucho a la data, al análisis de esta información estructurada, porcentaje de cancelación. Hemos hablado con muchas aseguradoras y dices, todos los focos rojos que ya tienen detectados las aseguradoras, más de tanto por ciento de cancelación, en mi idioma muy coloquial, o es muy güey o es muy ratero, ¿no? Sí. No hay más. Dijimos distribución pura. Exactamente. Y todos estos datos cruzando con información no estructurada, pues este año quizá hemos dado alta de baja más de 100 agentes antes de que suceda el fraude, ¿no? Diciendo no nos interesa en la distribución. Entonces nos hemos enfocado mucho ahí, usos de datos a nivel comercial, pues todo el mundo ya lo comentaron, pero creo que esto de prevención de fraudes ha sido un tema vital, porque al final pues tenemos que siempre salvaguardar el buen nombre porque somos socios de las aseguradoras, ¿no? Y aunque el fraude sea la aseguradora, es nuestro socio y el nombre de nuestro patrón. Y bueno, ahí acabar con aseguradoras no es buen negocio para nadie, ¿verdad? Hay que cuidarnos todos. Así es. Perfecto. Vale, bueno, entonces ahora me gustaría hablar un poquito del presente. Entre las preguntas que me pidieron que se hicieran fueran sobre los retos de gestión de la información. Entonces, vamos a empezar ahora con las damas, con María. Para nos, desde la visión, desde la óptica de un banco, ¿cuáles son los mayores retos que tienen para la gestión de la información hoy en día?
Bueno, yo quisiera dividirlos en los tecnológicos, en la parte de la organización y culturales. Entonces, en los tecnológicos, un reto es con qué concentras, con qué gobiernas, con qué explotas. Yo lo tenemos resuelto, es un tema tecnológico, tienes que tener las herramientas para hacerlo. Esto se tiene que acompañar desde el punto de vista de la organización en un gobierno. Nosotros tenemos un gobierno que está apoyado en plataforma en lo que decide el CEO del banco. Entonces, el manejo del dato está en la agenda estratégica del banco, los seguros, y es transversal, sobre todo en la organización, y de arriba así es como se hace, esta parte de la parte como es organización. Aquí también podría sumar talento, porque todos queremos hacer datos así como todos queremos hacer inteligencia artificial, entonces vas al mercado y te lo quieres traer y todo. No hay, no, o sea, la oferta del talento no alcanza a todo lo que queremos hacer, entonces hay que formar. Son muchos roles, o sea, el ingeniero, el estudiante de calidad, el científico de machina. Entonces, lo que hicimos es tanto atraer como realmente formar. Y también sucede que todas las áreas de negocio tienen ya un data analítico, así reunirlos, valorarlos, entrenarlos, darles más herramientas. Entonces, son los tecnológicos, la organización. Y la parte cultural me parece que también fue lo que muy importante que lo trabajamos, es que la gente entienda que el dato no es de un área. El dato es uno de los activos más importantes de la organización. Todos tenemos una responsabilidad, es un dato que además es un activo transversal. Tenemos una responsabilidad en la calidad, en el uso. Y entonces, esta parte cultural también ha sido muy intensa, la traemos de hace tiempo y estamos también muy contentos como ha sido realmente muy profundo, porque la gente ya entiende por qué empleados tienen la responsabilidad del cuidado del dato, de su relevancia. Después podemos ya dar más ejemplos de las cosas que hacemos a partir de esto. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la visión de nuestros compañeros aseguradores y comerciadores. Empezamos con Accenture. Perfecto. Sí, yo creo que la pregunta es muy general, porque al final hay muchos retos a distintos ámbitos. Creo que hay una parte pues, normativa, en primer lugar. Al final, como compañía regulada, tienes que retenerte, tienes que tenerla muy presente para tener los órganos de gobierno, para tener normativas, para tener pues, mecanismos de defensa que estén preparados para eso. Entiendo que también hay muchos retos desde el punto de vista, digamos, de la creación de productos específicos basados en información. Hay muchos retos, por ejemplo, de compartición de información por parte de los propios clientes. Hoy todavía creo que hay, aunque se ha notado una mejora en los últimos años, creo que todavía hay un reto importante en cómo estructurar información para poder desarrollar tarifas, desarrollar productos y que todo esté optimizado en ese sentido. Y creo que también hay un tema importante en la parte de la seguridad de la información. Creo que es algo que se está notando que es una tendencia creciente en cuanto a las priorizaciones que las compañías tenemos que dar a esa seguridad. La seguridad de la información, qué tema tan importante. El año pasado 7 ciberataques, que me comentaron, ¿verdad? Tal vez hubo más. Los 7 ciberataques y gran parte de los cuerpos operadores, de los funcionarios de las aseguradoras todavía no conocen los tipos de ataques que pueden tener, lo que invierten en infraestructura física de defensa o de seguridad, no lo tienen todavía en infraestructura digital. Digo eso desde nuestro sector como aseguradoras, pero si vemos allá abajo todas las empresas, estamos viendo un programa bastante interesante donde a una pequeña fábrica, por ejemplo en Puebla, que se dedica a hacer vasos y que le vende a empresas americanas, si no tenemos una buena estructura de la gestión de datos, y estructuras de ciberseguridad, podemos perder pues, esencialmente de una cadena productiva de algo muy específico como la fábrica de vasos. Pero creo que es algo que tenemos que ir avanzando también como asociación en ver cuáles son los estándares de ciberseguridad y seguridad de datos que tenemos que adoptar como gremio, ya que no tenemos un estándar todavía regulatorio en ese aspecto. Que bueno, el tema de Open Finance, en cuanto a Open Insurance, sí involucra eventualmente hacer estándares para este sector. Correcto. Pasando con Khalif. Sí, yo dividiría principalmente los retos en dos. Uno sería tecnológico, por ejemplo, yo que soy Chief de Analytics, principalmente nos enfocamos a justo todo lo que son los análisis estadísticos, hacer inferencias, inteligencia artificial, procesos de automatización y demás. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos crear un modelo, ¿no? Para X cosa,
podemos depender de datos que vienen quizás del área de actuaría o de operaciones o demás, pero luego esos datos, como comentaba Andrea al inicio, vienen sin procesar, es decir, tienen como tal los datos crudos en formatos que quizás solamente las personas técnicas o que las utilizan lo saben aprovechar, ¿no? Entonces hace falta muchísima homologación de procesos, gobernanza, calidad de datos y demás, ¿no? Esos serían como los tecnológicos. También, por ejemplo, convencer a los demás liderazgos de invertir y de impulsar en los cambios para que se puedan optimizar muchos procesos y hacer infinidad de cosas, ¿no? Y en cuanto al humano, bueno, justo lo mencioné en el último punto, pero también es, por ejemplo, principalmente la resistencia al cambio, ¿no? Hay gente o áreas que saben perfectamente llevar a cabo sus procesos, pero cuando nosotros queremos impulsarlos a que los optimicen, que hagan cosas diferentes, pues luego existe esa renuencia, ¿no? A hacerlo. Entonces, y además agregando, como lo comentaba Ana María, hace falta también a veces la capacidad de talento, ¿no? Entonces es muy importante justo ahí no solamente captar gente que ya sepa hacer las cosas, sino que tenga el potencial y la iniciativa de querer hacer esa proactividad. Entonces es justo como nos queremos enfocar. Y pues bueno, ya rápidamente por parte del grupo BNP Paribas quiere que Cardif se convierta en un centro de excelencia tecnológica en el que nosotros podamos poner el ejemplo y apoyar al resto del grupo, ¿no? Con diversas actividades. Entonces, estamos muy motivados por eso y en eso estamos trabajando. Y quiero recordatorio que todos los miembros de la asociación tienen el servicio de adopción para buscar algunos perfiles de tecnología. Tenemos nuestras vacantes, podemos publicarlo, podemos anunciarlo, podemos hablar con las universidades, anuncios sin pena de hablar de ese tipo de cosas. Ahora hablemos de nuevo, pero del uso de los retos de gestión de data desde el punto de vista de una agencia, promotoría. Acá los retos son diferentes, ¿no? Acá competimos en otra liga. Nosotros tenemos que ver cómo con menos hacemos más, ¿no? Me encantaría tener el capital de tener estas grandes áreas y lo que yo tengo que resolver con una persona, quizá en Santander tienen 7 especialistas diferentes para poderlo resolver, ¿no? Entonces acá el reto importante es, y concuerdo completamente con ella, que a mí me gusta, mi formación es de contador, entonces me gusta tomar decisiones con números, con data, con algo que lo soporte, no al feeling, pero cómo con menos haces más, ¿no? Porque no tenemos ese recurso. Entonces, el reto que estamos es en la creatividad, en el ingenio de qué datas realmente, tener muy claro el objetivo, porque no me puedo dar el lujo de sacar información de más que luego no sirva para el proceso y haya invertido tiempo y recursos. Entonces tenemos que ser más certeros y más claros en lo que queremos y que sea con proyectos más chicos, MVPs más chicos para poder ir generando valor. También es una de las ventajas, ¿no?, de la tecnología, que no todo tiene que ser gigante, o sea, permite que sea de varios tamaños para que se ajuste a las distintas cosas y, bueno, esencialmente no los datos que sirven al asegurador son los que le va a servir a una gente. Y el otro reto, principalmente en la parte de siniestros, es cómo desaturar las áreas de compliance de las aseguradoras para que te compartan información, que eso que es tu socio principal y es el que necesitas cierta información. Y hablando otra vez del tema de agentes fraudulentos, lo dan de baja y nadie dice nada. Entonces, como si nadie me robó a mí, ahora que se friega, se enfrenta, ¿no? En vez de toda esta, pero le preguntas a la aseguradora y tiene complicaciones de compliance, porque si yo lo meto en la lista negra pueden demandar. Entonces, toda esa cuestión legal y operativa de compliance que no nos pueden liberar a nosotros, insurtechs o brokers, esa información es un freno, ¿no? Como son los puntos, justo la siguiente pregunta es sobre cumplimiento normativo. Entonces, ya que estás ahí, pues bueno, un poco te vas a tener que poner de Puebla. Pero, nada más, agarremos un poquito de contexto de lo que nos dijeron antes. Aquí Lea, que nos apoyó con esto. Recuerden que para temas normativos tenemos dos regulaciones: una de protección de datos y posesión de particulares
y tenemos aquello que deriva de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, que si bien no tiene una regulación secundaria para el sector asegurador, creo que la que tiene el sector financiero también no es como que no es relevante que digamos, pues existe y hay un desacato legislativo ahí que tendremos que ir tomando. Entonces, está lo de protección de datos y está la clasificación de datos y eventualmente la regulación secundaria de cómo hacer el intercambio de esta clasificación de datos para la creación de productos. Pasando de esto, me gustaría escuchar desde la perspectiva de distribución, banco y aseguradoras, ¿cuáles ven como los retos normativos más importantes? ¿Es lo que tenemos o es lo que nos falta? Básicamente, conmigo digo, la parte de lo que puedo obtener de las aseguradoras es lo que me complica. Como platicábamos previo al panel, nosotros al ser una empresa familiar que va caminando para allá donde insulte de mediano tamaño, podemos estirar la liga mucho más en toda esta cuestión normativa que lo que ellos pueden, que traen gobiernos corporativos muy fuertes, áreas de compliance muy fuertes. Entonces, nosotros básicamente por ahí no tenemos una gran complicación. Evidentemente cumplimos con las normativas, pero otra vez la puedes cumplir acá o la puedes cumplir acá, y nosotros sí jalamos un poco más la línea. ¿Todo, doctora? Bien, yo me encuentro con dos regulaciones, ¿no? Porque cuando está en la distribución de seguros, pues es lo que viene de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y como está dentro de sucursales en lo que son los asistidos, pues a veces aplica también la Comisión Nacional Bancaria de Capital, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Pero dentro de ese marco, fíjate, nosotros no lo encontramos como un limitante, ¿no? Sino siempre lo que buscamos es un marco regulatorio de confianza hacia nuestros clientes. Entonces, lo que hacemos desde el inicio de los journeys, como este que contaba del bio protegido de sin tarjeta, desde el inicio de la idea, nos acompañamos del área legal y el área de control. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y antes ya, pues en el consentimiento del cliente tiene que permitirnos tal. Entonces, buscamos cumplir todo lo que aplique en ambos mundos para hacer lo que necesitamos, de tal manera que el cliente sepa para qué usan sus datos, que sea transparente, ¿no? Y ya la ley, entre que tenga el consentimiento del tiempo de protección, que sea lo mínimo que necesario, además, la verdad es que puedes hacer mucho. Puedes hacer todo de fraudes, ya que lo mencionaron, sin problema. Puedes optimizar procesos sin problema, con la información que tú tienes. Puedes personalizar pidiéndole lo mínimo necesario y puedes personalizar el fraude. Entonces, puedes crear productos. La verdad es que la ley, con todo que cualquiera pudiera opinar que puede ampliarse, pero dice algo de cómo es hoy, a nosotros nos da un marco de confianza, la verdad, muy amplio. Entonces, siempre caminamos con todo esto bien respaldado, pero no lo vamos como limitado. Acabamos ahorita de regresar de una misión comercial a Alemania, que vamos a 4 Insurtechs a presentar a Múnich. Para hablar de leyes restrictivas deberíamos de ver la de la Unión Europea con GDPR. Eso es realmente interesante. Ahí se regula, por ejemplo, hasta los datos europeos tienen que salvaguardar en servidores europeos. Entonces cambia toda la estructura de cómo tienes que hacer los datos. Aquí podríamos tener nuestros datos en un servidor de Amazon Web Services o de Google Cloud o que sea que nos dé este servicio, y pueden estar en Wisconsin o en México o Japón. Un poco no nos damos cuenta de ese como que segunda variante, pero sí hay países donde definitivamente son mucho más restrictivos, y México hasta en ese caso somos bastante liberales con el uso de datos, se podría decir. Bueno, tú dices que nosotros tenemos información de nuestros clientes en Sudamérica, en Europa, en Berlín, en Estados Unidos, y hemos recorrido el camino con los reguladores para que nos dé la autorización y tengan también seguridad, que la operación funcione muy bien. O sea, ese camino se puede recorrer. Yo digo que regulatoriamente, más que laxo, hay que cuidar. Si nos permite hacer. Continuando con el ejemplo de dos asegurados, una europea que está en México y una mexicana que está en Europa. Pues yo coincido, al final creo que el marco regulatorio es amplio. Sí es cierto que pues, va teniendo su evolución. Nosotros sí vivimos también esos dos mundos, que tenemos una participación en Europa, como bien dice Oscar, pues GDPR es mucho más conciso, mucho más complejo. Quizá uno de los retos que está llegando, que aún en México no aplica y sí en Europa también es la regulación respecto a la inteligencia artificial, que creo que están cierres, cuando sé, y todo otro tema que también va a actualizar todo esto que vivimos en el día a día. Pero en realidad yo coincido, nosotros lo vemos como
una forma en la que tenemos que trabajar, en la que el marco normativo está cuidando de que las formas se cumplan como se debe, cuidamos al usuario, y en nuestro caso, pues todo lo que son procesos se trabajan en pilotos o en el estilo Q&A para que la puesta en marcha siempre sea conforme a la voluntad. Sí, pues siempre lo que hacemos es siguiendo siempre la normativa, y ahí más bien lo que a veces es un poquito complejo es ver no solamente la normativa interna, sino la legal y entre diferentes países, ¿no? Al ser un grupo internacional. Aquí en México, tengo entendido, tuve la fortuna de haber platicado con el senador Orlando Zapata, que es el presidente de la Comisión de IA en México, y justo lo que se ha estado trabajando desde el año pasado, al inicio de la legislatura, es crear justo el marco jurídico que regule pues, todo el uso de la inteligencia artificial aquí en México, y se han consultado a múltiples empresas, múltiples agentes, ¿no? Desde la economía, desde salud, bancos, tecnología y demás. Entonces, yo confío en que una vez que se ha promovido eso, que podamos todavía hacer más cosas, ¿no? Explotar todavía más la información y hacerlo de una manera más segura, y a la vez que nos permita esa compatibilidad, ¿no? con el resto de otros países. Ok, perfecto. Ahora, para la última pregunta, antes de avanzar a preguntas de ustedes, me piden que les pregunte sobre buenas prácticas. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica donde sé que buenas prácticas hay para llenar Biblias enteras, pero consideren 2 o 3 que representan algo que los hace sentir orgullosos de su organización, de sus respectivas organizaciones, y tal vez una que les gustaría trabajar más. Yo creo que la que yo vi que hizo el cambio es la del gobierno del dato, soportado desde la alta dirección, y como les comento que es cultura además asociada al cambio cultural. Eso yo creo que hizo la gran diferencia, porque de antes ya teníamos un data lake, pero por les digo la cantidad de etapas que tenía, o sea, la verdad es que no era como el mejor paso que teníamos. Ese me parece. La segunda es que así como tenemos otros journeys digitales que estamos muy orgullosos, y tenemos BBC, o sea, tenemos muchas cosas muy novedosas, también tenemos sistemas legales. Entonces yo creo que una buena práctica es buscar que la información que nos comentaban antes, que se dispersa, finalmente quede en un repositorio donde un solo punto de vista del cliente y un solo punto de vista del negocio, ¿no? Una sola frente de verdad. Eso ya lo tenemos hoy. ¿Qué es lo que quisiera? Pues lo acabo de mencionar, estamos ya caminando sobre inteligencia artificial y somos adversos a riesgo, entonces somos como muy cautos por lo mismo de la regulación que está todavía en ciernes, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho por la ética, que no haya sesgo. Y en fin, estamos ya caminando en ese camino. Yo creo que todavía es que vamos a caminar. Entonces, gobierno, data lakes, o sea, unificar la data, y inteligencia artificial, lo que ocupa más bien. Sí. Perfecto. Pasamos. Pues sí, fíjate que en nuestro caso, yo creo que uno de los aprendizajes, uno de los aspectos positivos ha sido el cómo girar que hayamos modelos de negocio, ¿no? A partir de esa información, y verdaderamente el organizar pues, el gobierno corporativo igualmente, y hay una cultura de acceso a la información, pero también una regulación de la información, y una serie de procesos, por ejemplo, dirigidos hacia la compartición de datos con clientes conforme a normativas de ISO 27001, que tenemos en las subsidiarias, que también es relevante en cuanto a cómo te obliga a seguir los procesos de gestión de datos, ¿no? SPTs encriptados, únicamente personas específicas que gestionan la información. Normalmente trabajamos en soluciones en nube, donde la información no llega hasta almacenada. Entonces, eso está bien interesante, y creo que es algo que está pues, muy en línea de lo que debe ser para tener una buena, pues, digamos, un buen cuidado de datos. Como reto, pues yo sí creo que siempre hay una parte jurídica, ¿no? Cuando está la innovación siempre acaba chocando un poco esa velocidad de crucero con temas que jurídicamente pues siempre generan dudas y generan cierta lentitud de decisiones que quizás no están claras de todo.
pero creo que es algo, insisto, que es parte de la evolución de este camino que se lleva innovación en este tipo de productos. ¿No? Continuamos contigo, Iván. Sí, muy brevemente, complementando es una buena práctica, es justo lo que es la aglomeración de lo que es IA, datos y humanos. Los humanos pues, se pueden ver desde la empresa, el gobierno, el asegurado y demás, es decir, que todo lo que se haga, procurar que sea homologado, que esté unificado, por ejemplo, que lo mismo que ve un actuario, lo mismo que ve un científico de datos, y alguien de operaciones y demás, para maximizar esa interoperabilidad y también que en general que se ponga, pues sí, o sea, justo que se prioricen esas tres cosas, ¿no? Se ponga al centro y que en general todas las actividades que se realicen, que sean pensadas con eso desde el inicio, ¿no? O sea, es decir, que desde un inicio del flujo, de la pipeline, venga pensado el objetivo final y es una mejora continua, una mejor experiencia para el usuario y demás, ¿no? Siempre apegado a las regulaciones y innovaciones tecnológicas. Vamos para el final, ¿eh? No sé si fue la mejor estrategia, pero no, nosotros básicamente acá lo importante es de dónde venimos y a dónde estamos, ¿no? Nosotros nacemos como un broker tradicional, damos un brinco al InsurTech, entonces hoy el entrar a todo el uso de datos, a todo el análisis de datos, empezar a invertir ahí, yo creo que es el gran logro. Retos hay muchos, pero hay muchas InsurTechs que igual empezaron del modelo tradicional y no en un modelo InsurTech de tecnología directamente. Entonces yo creo que el estar ahí, los retos son un poquito meternos más al gobierno y a toda esta cuestión mucho más regulatoria y proteger, y creo que esos son los datos. Pero en general de cualquier empresa familiar, en cualquier ámbito legal, contable, etcétera, esos datos de dar al siguiente brinco a ponerle a gobiernos corporativos y empresarios, yo creo que ahí es donde estamos transicionando nosotros. Perfecto. Bueno, pues con eso concluimos las preguntas que estaban planeadas para este panel y ahora el turno es de ustedes. Si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas, levanten la mano, los tímidos. No saquen las cervezas, pero se Buenas noches, excelente panel, muy interesante. Marisol Sandoval de GNP. Algo que tocaron muy importante es la normativa, ¿no? Creo que eso, hay algunas brechas, a veces siento, entre uno como, nosotros como aseguradora, ustedes como brokers, y el tema digital. Siento que a veces mi pregunta viene a lo siguiente: ¿cuál sería el impacto o la brecha o ese pequeño vínculo en donde quedan a lo mejor algún tipo de laguna en temas normativos? Digo, lo han estado exponiendo, pero sí siento que es muy importante ver el tema normativo, porque a veces uno quiere innovar temas digitales y vamos para ese rumbo, me queda claro, pero ¿cuál es ese pequeño vínculo o esa pequeña brecha que queda en temas normativos? Porque a veces todavía no están del todo legislados o normados y que queremos empezar a innovar o implementar. Muy rápido, lo que cuando hemos tenido, porque a veces la ley tiene interpretaciones, pues se escribió hace mucho tiempo, ¿no? Y ya vamos caminando muy rápido entre las cosas que podemos hacer con nuestros clientes. Entonces lo que hemos hecho es consultas. Así que escribimos, querida comisión, o las dos, y termino, querida comisión, tal, ¿qué va a ser? Intercambiamos, ¿sí? Muchas veces hasta nos ponen, esto no es, no sé qué términos, porque eres abogado. Como que te contesto, pero no sirve para que te ampares, pero te doy mi opinión, o sea, a veces hasta conseguimos ese tipo de cosas. Hacemos consultas con terceros que hagan interpretación de la ley y hasta que ya internamente ya vimos y nos dieron un sí, que es de interpretación, pues hacemos igual primero lo que les contaba, una prueba, lo validamos, ¿no? Porque estamos con la zona gris, Twilight Zone. Entonces,
necesitas uno estar seguro que sí es un tema de negocio que te interesa, entonces hay que probarlo, testarlo, y nos separamos de eso, de opiniones, que incluye a las comisiones, ¿no? Ya con eso pues ya vamos caminando hacia adelante, porque hay que dar los pasitos. Lo que nos encuentra, por ejemplo, en la nube pública, que bueno, son datos también, es que los reguladores aprenden a partir de esas consultas, y a partir de lo que quieres hacer, ellos van aprendiendo. Y aunque a veces todavía no sale la regulación, ya ellos mismos empiezan a actualizar más rápido, empiezan como hasta normal, empiezan a aprender que te piden. Entonces, yo creo que ayuda a esa interacción con ellos. Definitivamente aprenden bastante los reguladores. La primera vez que fuimos a la comisión nos preguntaron qué era una API, nadie sabía, y la última vez que fuimos ya están hablando de cómo poder hacer algunas solicitudes, algunos reportajes de información vía APIs para que sea más eficiente. Entonces las cosas van cambiando mucho y sí, justo uno de los temas, por ejemplo, también cuando hay antinomias, o sea, el Código de Comercio dice una cosa y la Regulación Secundaria de Seguros dice otra cosa, al pedir ante la comisión una opinión, primero te da cierta certeza y segundo, a veces ellos se dan cuenta que su regulación secundaria va contra la ley y una ley secundaria no puede ir contra la ley primaria, porque hay una jerarquía normativa, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a resolver las cosas y con eso se ha podido resolver temas como la firma electrónica para los seguros de vida, ¿no? En algunas aseguradoras miembros de la asociación, no puedo decir por eso, pero les ha ido bien. Entonces, ahí la recomendación justo es consulten. Tenemos muy buena relación con nuestro regulador está muy abierto, siempre y cuando no se cruzan algunas líneas rojas que son muy claras para nosotros, y si necesitan ayuda en este tipo de cosas, con gusto podemos verlo como gremio. ¿Alguien? Hola, buenas noches. Excelente panel, me gustó muchísimo esa diversidad entre las distintas empresas que vienen representando y las respuestas me pareció bastante interesante. Hubo un tema que también tocó Bea al inicio, tocó Susana, referente a la parte de gobernanza, la gobernanza de la información, y que resaltaba por ahí que es súper importante, ¿no? Pero al mismo tiempo mencionaba cómo poder hacer ese estiramiento un poco más flexible. Mi pregunta va entonces, ¿es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Cómo encontramos ese balance, no? Porque es un tema bastante complejo. Ana contra Javier, debatan. Lo que necesitas. Perdón, entonces preguntaba si era necesario o no la normativa. Sí, necesario. ¿Cómo encontramos una balanza de la gobernanza? Yo sí la considero 100% necesaria. Lo que sí considero que podría hacerse es que se haga más flexible, ¿no? Y como lo comentaba Ana María, debe de haber ¿cómo se dice? Una interacción muy continua y muy frecuente con todos los múltiples stakeholders que son, que tanto regulan esa gobernanza y las personas que son impactadas, ¿no? Porque luego frecuentemente, pues luego ciertas reglas o demás, pues no tienen ese input, ¿no? Del usuario, de quien va a ser impactado por eso. Entonces, yo se lo considero 100% necesario, debe haber gobernanza, debe haber normativa. Solo considero que sí debería hacerse más flexible, ¿no? Y más dinámico quizás, conforme sea necesario. No, básicamente estoy de acuerdo, la gobernanza es importante, pero también tiene que ver con la aversión o no aversión al riesgo que tomes tú como empresa. Y normalmente los que estamos de este lado somos más flexibles, somos menos aversos al riesgo, también porque a nivel gobierno no es lo mismo jugoso ponerle una multa a Click Seguros que ponerle una multa a Santander. O sea, básicamente también tenemos otro nivel de exposición a ese riesgo nosotros. Entonces, por eso, en muchas cosas podemos ser más flexibles como Insurtech. Tú pides un desarrollo en Insurtech y va a ser mucho más rápido la liberación que un desarrollo, un banco, una aseguradora, por todos los controles y todo lo que tiene que pasar, porque ellos no tienen margen de maniobra de ponerse en un solo punto de riesgo y uno sí puede analizar, ok, va,
estamos básicamente bien, ya lo analizamos, ya hicimos la consulta y estoy tranquilo con esto y puedo avanzar. Me quedé pensando, es que también la manera de optimizar las inversiones en datos es a partir del gobierno. Porque si hay cuántos data lakes en una compañía, eso ya es mucha complejidad. Es uno. Y el dato viene de dónde, y cuál es el linaje, cuál es la visión. Eso no quiere decir que sea como una armadura de que a veces sale, o sea, se le entiende la necesidad, pero no todo el mundo puede comprar qué herramienta quiere para hacer extracción de datos. Eso en el banco a lo mejor hace un tiempo atrás así era, ¿no? No, y escogimos la que sea de mayor uso extendido y tenemos 1, 2 o 3 disponibles, ¿no? Y es esa, no hay otro sabor. Aquí alguien me platicaba, creo que el colega no contaba de que si nadie quiere o no quiere, aquí no es opcional. Hay temas que son así es, y hay otros de toma para que hagas tu negocio. Entonces, eso ayuda también a que la inversión sea de una sola vez, no un competencia, no repetir, ayuda, pero también depende de la cultura de la compañía. Y por supuesto la exposición de la compañía. Vaya, no es que te quiera tratar mal, Javier, pero si fuera un hacker, preferiría hackear a Santander que a Click Seguros. Parte del hackeo, un director general dijo que hay 2 tipos de compañías, las que ya las hackearon y las que ya les van a hackear. Sí, igual que los motociclistas, pero bueno, con eso se nos acabó el tiempo de este panel, pero bueno, tenemos ahorita un descanso para que podamos hablar con nuestros panelistas si les faltó alguna pregunta. Como parte de lo que hemos venido platicando a lo largo de estas conversaciones, seguramente en cada una de sus empresas, a este punto ya ustedes habrán hecho algún tipo de inversión tecnológica, algún tipo de inversión para poder llevar un tema de automatización de sus procesos, algún tema para poder automatizar la generación de documentos, algún tipo de inversión exitosa, fallida en la inversión para poder obtener una solución de Intelligent Document Processing. Han tenido la capacidad de poder hacer la extracción de datos, de pólizas, seguros, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y definitivamente, seguramente ya tendrán algún sistema de gestión de información y de data, que pues finalmente es parte de lo que en el día a día ustedes vienen trabajando. Pero aquí la pregunta es, toda esa información y toda esa data, ¿en dónde la estamos guardando? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿No? Y pues regularmente la respuesta más común, la respuesta más sencilla es pues la guardamos, ¿no? Estamos guardando toda esa información. Pero ¿dónde estamos guardando esta información? Esta información la estamos guardando en distintos medios, en múltiples bases de datos, en múltiples sistemas, en repositorios paralelos. Estamos guardándola en bases de datos con información estructurada que no está alineada con los procesos en los que llevamos. Llevamos flujos de información completamente aislados que no tienen una cohesión con toda la información que estamos llevando. Estamos generando seguramente políticas pues, de resguardo que no nos ayudan a tener esa capacidad de poder gestionar esa información. Y pues esto es algo que no deberíamos estar manejando de esa manera, ¿no? No solamente es ineficiente, es peligroso. Es peligroso mantener información de esta manera porque generamos silos de información, generamos puntos ciegos de información que no nos van a permitir tomar decisiones de manera acertada. Nos estamos perdiendo de la fotografía completa. Quiero traerles unos datos que AMIS en una conferencia en el 2024 nos compartió, y datos asociados donde quiero que se imaginen y visualicen cómo estos datos alineados con todo eso que platicamos de silos de información tienen afectaciones para que realmente podamos hacer aprovechamiento. ¿Cómo les afectan a ustedes directamente en términos de inversión, rentabilidad, etcétera, ¿no? Por un lado, por ejemplo, podemos pensar en temas de penetración y seguro.
En el 2024, la penetración del seguro fue de 2.7%, que si bien es una penetración más amplia que en el 2023, estamos todavía un poco lejos de lo que en la OSD se tiene como promedio, que es alrededor del 9%. Y esto nos dice varias cosas. Nos dice, por ejemplo, pues hay una oportunidad de mercado interesante todavía, ¿no? Hay un amplio marco de oportunidad de mercado, pero al mismo tiempo nos exige que tengamos la capacidad de poder gestionar información de manera adecuada. Nos hace un reto de gestión de calidad de la información. Por otro lado, por ejemplo, en temas de siniestralidad y pagos, en el 2024, de igual manera, ANDE nos dice, pues alrededor de 522,000 millones de pesos se pagaron en siniestros, un incremento de alrededor del 5.3% respecto al año anterior. Esto, de igual manera, nos implica un incremento de siniestralidad, pero también es un incremento en la parte de inversión o de costos, finalmente. Esto, lo que nos está diciendo finalmente es que este incremento en este tipo de situaciones nos va a implicar también el lograr cómo tener toda esta información, cómo garantizar confianza, calidad en el manejo de esta información, al mantenerla de manera pues, unida, unificada para poder responder y que a las empresas, a las aseguradoras, les genere un tema de rentabilidad. Por otro lado, por ejemplo, desde el punto de vista de gestión de reclamaciones, en el punto de gestión de reclamaciones, Conducef en el 2021, ya tiene un poco de tiempo ese dato, pero decía que en las reclamaciones para siniestros asociados a seguros de gastos médicos mayores, el tiempo promedio para poder atender un siniestro asociado a seguro de gastos médicos mayores iba de alrededor de 26 días hábiles. Esta ineficiencia en el manejo de ese tiempo para poder hacer la atención de ese tipo de siniestros, pues viene asociada a distintos factores, ¿no? Pero estos factores también involucran e implican pues una gestión ineficiente en la parte de procesos y una gestión ineficiente desde el punto de vista de cómo vamos a resguardar la documentación y cómo vamos a poder acceder a ella. Ese porque la tenemos fragmentada. Y por último, el último de los datos es desde el punto de vista de calidad de la información. Desde ese punto de vista, la CNSF lanzó una encuesta de calidad de información, no recuerdo exactamente el nombre, pero que finalmente lo que nos implica, lo que nos apunta es que hoy día también todas las entidades reguladoras están buscando, están volteando a ver qué información estamos generando desde el punto de vista de las aseguradoras y están buscando que sea información de calidad, información veraz. Y si las aseguradoras no tienen información unificada, si tienen todo esto fragmentado, pues definitivamente no van a poder entrar en ese cumplimiento. Van a llegar a un tema de perder esa confianza y pues bueno, finalmente es uno de los puntos más importantes que desde el punto de vista de aseguradora se debe de cuidar. Entonces, ahora imaginemos cómo todo esto ahora se traduce a tener una fuente unificada de información para asegurados, para pólizas, para seguros, para los productos, y cómo toda esta información de manera conjunta nos ayuda para que realmente podamos tener la información en un solo lado. Cómo esta información trabaja para toda la compañía, no únicamente para un área, no únicamente para un proceso, que regularmente eso es lo que pasa cuando tenemos silos de información. Lo que buscamos es tener todo esto de manera unificada y donde podamos tener la información desde un solo punto para poder buscar y encontrarla. Y cómo establecemos todas estas relaciones que pueden ir desde un asegurado, sus productos, su perfil de cliente, su perfil de gastos financiero, y cómo alinear a un producto probablemente hay interacciones asociadas hacia quejas, reclamos, seguimientos, alta, y toda esa relación que tiene la persona física, a lo mejor ahora se va a una relación con una persona moral, y esta persona moral, a través de este asegurado previamente que lo tenía probablemente como su cliente,
y ahora representante legal de la persona moral, cómo relaciona toda esa información. Todo esto es tener un expediente 360 grados que nos entregue la información de manera sencilla, de manera efectiva, porque el tener un expediente 360 grados no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de una estrategia de negocio. Un expediente 360 grados nos ayuda a que podamos tener competitividad, nos ayuda a tener rentabilidad dentro del negocio, porque nos entrega la información de manera efectiva en el momento correcto. Ahora, pensemos en puntos muy importantes de por qué debemos mantener nuestra información de manera organizada, centralizada. Desde el punto de vista de mitigación de riesgo, desde el punto de vista del cumplimiento normativo, en el marco, la vertical de aseguradoras, el cumplimiento normativo es no negociable, cero negociable. Se debe de cumplir con lo que establecen las instituciones y los entes reguladores, la ley de instituciones, seguros y fianzas, la circular única, la ley antilavado, etcétera, etcétera, etcétera. Son leyes que debemos de cumplir invariablemente. Si tenemos toda la información unificada, garantizamos un control total de esta información y logramos que este cumplimiento normativo suceda. No tendremos problemas a partir de falta de información o falta de cierta manejo. Desde el punto de vista de mitigación de riesgos, entonces, podemos lograr reducir esto, reducir riesgos, reducir fraudes, porque en todos los documentos y data que vamos generando, tenemos un historial completamente auditable. Y en ese historial completamente auditable tenemos la capacidad, por lo tanto, de saber qué es lo que está pasando a lo largo del camino. Ahora, desde el punto de vista de eficiencia operativa, el tener la información unificada nos permite acelerar los procesos ya sean de onboarding, procesos de seguimiento, procesos de alta, de suscripción, de atención a siniestros, etcétera, etcétera. Y todo esto se traduce finalmente en una reducción de costos. Reducción de costos que finalmente esto impacta directamente en la compañía. Y alrededor de todo esto, la experiencia del cliente. Si nosotros tenemos la información centralizada, si tenemos la información disponible y personalizada para cada uno de nuestros clientes, podemos permitir que nuestros equipos atiendan a nuestros clientes de manera efectiva desde la primera llamada y a lo largo de toda la interacción que tenga, desde el siniestro, seguimiento o lo que corresponda. Entonces, estos puntos son claves y son vitales en la conformación de un expediente 360. Ahora, ¿y nosotros cómo ayudamos a que suceda esto? ¿Nosotros cómo les permitimos para que todo esto no sea un problema? Nuestras plataformas deben de ser inteligentes. Nuestra solución va mucho más allá de que solamente sea un archivo. Nuestra solución es un expediente 360 grados que nos ayuda a gestionar y automatizar la manera en que vamos a recibir los documentos, cómo vamos a centralizarlos, de qué manera vamos a poder permitir que estos documentos fluyan a lo largo del camino. Una manera simple también de poder hacer configuraciones que nos permitan establecer reglas de manejo, de ingreso, de acomodo, de vigencia, de ciclo de vida de los documentos, que finalmente justamente todo esto de manera conjunta es parte de lo que se platicaba hace rato. Y cómo lograr establecer reglas, definiciones para que esa gobernanza de información, esa gobernanza de datos que está sucediendo, lo centralicemos. Y también toda la información y documentación. Esto es parte de lo que un expediente 360 grados debería de ofrecernos. Adicional a temas de seguridad, auditoría, que nos permita garantizar que las personas, los usuarios, los colaboradores que van a entrar y consultar información y o documentación tengan acceso a lo que les corresponde, que no vean información adicional y que tengamos la perfecta trazabilidad de quién, cuándo, cómo, por qué está ingresando a ver cierta información. Nuevamente, todo esto es parte de lo que nos permite un expediente 360. Y finalmente, desde el punto de vista de integraciones y búsquedas de información, el que tengamos una manera centralizada donde hagamos búsquedas a partir del asegurado Fernando Vázquez, cuál es su historial de información,
todos los documentos con que Fernando se dio de alta, cada uno de los productos que ha interactuado con Fernando, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de auto, etcétera, etcétera, y que tengamos una vista centralizada de toda esa historia y con qué ha interactuado y también con qué documentos se ha generado en cada momento. Todo eso es importante porque finalmente eso nos da la fotografía completa y nos permite después hacer que le podamos ir y ofrecer un producto completamente personalizado porque sabemos qué tiene, qué no tiene y qué le hace falta. Bueno, a lo largo de estos un poco más de 15 minutos, lo que hemos podido ver justamente es cómo a través de un expediente 360 pasamos de un problema hacia una solución y cómo esto nos va a permitir centralizar esta información, nos va a permitir establecer experiencias multicanal, nos va a permitir establecer un cumplimiento normativo, nos va a permitir establecer una eficiencia operativa y todos estos beneficios que hemos platicado. Y también uno de los puntos que regularmente no se conversan, pero que también es muy importante para todas las empresas, regresar de esa pertenencia de la documentación a las empresas, no a las personas que la generan, no a las áreas, a la empresa, que ese sea el control de las empresas. Pues les agradezco muchísimo el tiempo, pues, gracias. Luis, para poder poner en contexto a las personas que nos acompañan, ¿podrías describir un poco cuáles son los beneficios y qué genera este tipo de servicios? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, finalmente, ahorita hablamos mucho de normativa, ¿no? La ley de seguros y fianzas y demás. Siempre había habido esta obligación de alguna manera de hacer llegar al asegurado la póliza y las condiciones del seguro, ¿no? Pues hace unos 3 años más o menos, ¿no? Que se da una jurisprudencia que de alguna manera pues obliga a las compañías de seguros a entregar de forma fehaciente pólizas, condiciones y nada más colocarlas en el sitio web, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pues bueno, las soluciones que tenemos han ayudado mucho a asegurar justamente eso, ¿no? A poder certificar pues justamente ese contenido, ¿no? Esas condiciones de manera particular, con esa versión en ese momento específico, han ayudado mucho pues, a dar esta certeza jurídica a ambas partes, ¿no? No únicamente a la compañía de seguros, sino también al asegurado, ¿no? Acerca de que efectivamente pues, la compañía de seguros entregó esta carátula de la póliza, estas condiciones generales, cualquier otro documento que queramos hacer llegar justamente a los asegurados y dar plena evidencia y plena prueba en ese sentido. Nos ha tocado para mí trabajar con muchas compañías de seguros en toda Latinoamérica y esta normativa que se da de manera obligatoria en México, ¿no? Hace unos 3 años, pues es una normativa que lleva tal vez 8 o 10 años, ¿no? En Costa Rica, en Perú, en Ecuador. Y realmente cuando nosotros ya decimos, vamos a tratar de apoyar a las compañías de seguros justamente con las soluciones para que puedan realmente realizar esta entrega y afortunadamente pues lo hemos logrado en el sentido de que hemos reducido lo importante ese riesgo jurídico, ¿no? Ese riesgo jurídico de poder, pues lamentablemente nos ha tocado que nos una compañía de seguros y eso tuvimos un juicio, ¿no? Que lamentablemente perdimos porque no pudimos demostrar que esas condiciones, exclusiones y demás habían sido entregadas de forma fehaciente y ahora que tenemos ya todo esto documentado, que podemos certificar que ese correo electrónico fue enviado, fue entregado, fue abierto, fue aceptado, pues bueno, este riesgo jurídico se ha disminuido de manera muy importante. Entonces, pues bueno, básicamente con relación a esto, soluciones sirven justamente a eso, poder entregar pues, por cualquier canal, ¿no? Correo electrónico, WhatsApp, SMS, estas pólizas, condiciones que, bueno, les hace para el proceso. Gracias, Luis. Alfredo, en el caso de Panamerican Life, ustedes decidieron empezar con el servicio ya hace unos años. Además, integraron todo el tema de firma digital y los formularios de salud y vida. Después de 3-4 años de recorrido, ¿qué sería lo que impulsó a Panamerican Life a implementar el servicio y cuáles serían los resultados o los beneficios obtenidos después de este tiempo trabajando? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Ferran, nuevamente por la invitación.
Pues bueno, completando un poco también lo que decía Luis, que viene muy en ese sentido de qué fue lo que nos impulsó a hacer estos cambios, y sí es cierto, ya llevábamos un tiempo trabajando en temas de eficiencia, y pues, los dos grandes rubros que se veían en temas electrónicos pues era la firma electrónica. La entrega de las comisiones no era algo que se visualizaba en el panorama, que se llegó después de la jurisprudencia, pero a grandes rasgos lo que se querían las eficiencias, lo que impulsó, lo que lo aceleró fue en la pandemia a nivel regional, pues todas nuestras pólizas que son, pues ustedes saben, a nivel Latinoamérica, pues es un canal de distribución muy tradicional. Entonces, los seguros de vida individual, de vida individual universal o los seguros de gastos médicos requieren identificar al cliente, la presencia del cliente. Entonces, con la pandemia no había oportunidad de tener ese momento de verdad. Entonces, aceleramos los procesos electrónicos y es donde empezamos a utilizar, sobre todo para identificar y para la firma electrónica prácticamente en Latinoamérica. Fue lo que utilizamos y eso fue lo que nos obligó. México, propiamente, quedó en stand-by lo del tema de la firma electrónica, está habilitado, pero pues aquí nosotros tenemos el canal de gastos médicos mayores y es un canal muy tradicional, y lo que necesitamos cumplir era la normativa, más que la normativa, pues la jurisprudencia. Como bien lo comentaba Luis, el riesgo, más que regulatorio, hoy mismo tenía un comité de segunda línea de gobierno corporativo y nos decían, oye, la entrega de las comisiones generales es un riesgo regulatorio. Digo, pues es que eso, es lo que comentabas, que ya estaba establecida la normativa en Costa Rica y en otros países, pues es que esa obligación ha estado siempre, ¿no? La entrega de las condiciones generales siempre ha estado. ¿Dónde se convirtió en el riesgo? En que al salir la jurisprudencia, pues precisamente todos los juicios en donde queríamos hacer valer una reticencia, una falsa declaración, una limitación, y no logramos acreditar la entrega de las condiciones, entonces era un juicio que desafortunadamente se perdía, ¿no? Se tenía que estar en una negociación, en una pelea. Entonces eso fue lo que en México nos obligó a tener que acelerar aún más la eficiencia de la entrega de las comisiones generales a través de un medio electrónico que fuera refutable, ¿no? Luis, comentabas casos fuera del país. Aquí en México, ¿cómo va la implementación de este tipo de servicios en otras compañías aseguradoras? Namibia ha llegado a un acuerdo con AMIS, quizá nos podrías comentar al respecto y comentarnos algunos otros casos de uso que pueden ser implementados con estos servicios. Sí, encantado. Creo que este tema ya se remonta a 3 años, ¿no? Pero en su momento nos decía, ¿qué hacemos? ¿No? Y con la falta de claridad de la jurisprudencia, ¿no? Decía, entrega fehaciente, ¿cómo eso? ¿No? ¿Qué es entrega fehaciente en términos electrónicos? Y afortunadamente creo que esta experiencia que hemos vivido ya de más de 12 años en diferentes países ayudó a incluso acercarnos con AMIS y explicarles cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Cómo certificamos ese archivo particular de las condiciones, cómo sacamos un hash, ¿no? Cómo aplicamos una constancia de conservación 151, que es lo que la normativa de nuestro país nos exige. Y afortunadamente, platicando con el comité de AMIS, hicieron una oración con varios proveedores. Ustedes parece que tienen una solución bastante integral, ¿no? Entienden la problemática, ¿no? Coincidentemente, estoy históricamente con la media, pues que un 70% de los que tenemos son compañías de seguros, ¿no? O sea, como que ha sido un sector en el cual hemos creado una buena sinergia, ¿no? Un sector muy regulado, ahorita hablamos de la comisión y demás, con una serie de soluciones que también brindan de certeza, pues tenemos un convenio con AMIS para justamente pues, apoyar a todo el sector, ¿no? Es decir, pues, sin importar el tamaño o el número de pólizas que tengan, pues, podemos ver cómo podemos unificar una tarifa para que finalmente las compañías con el tema que no tienen presupuestado, ¿no? Hay que llegar a las condiciones, oye, pues este presupuesto, bueno, no importa, ¿no? Aquí en la media las apoyamos para que realmente sea un costo mínimo, ¿no? De centavos, justamente entonces, bueno, en ese sentido, justamente ese convenio. Lo interesante es que si bien el tema de entrega eficiente, hoy en día trabajamos con
unas 15, 17 compañías de seguros en este proceso, pero también se ha visto que este tema de poder entregar alguna comunicación de forma reciente no únicamente se centra en la póliza de las condiciones, ¿no? También una cancelación anticipada, por ejemplo, ¿no? Una cancelación anticipada pues, también requiere de esa eficiencia, ¿no? ¿Cómo yo voy a tomar pues, que esa póliza ya no tenga cobertura? Pues de la misma manera, ¿no? Igual una certificación por un tercero de confianza que somos nosotros, que ayuda a la compañía de seguros a que sean pues sí parte, pues ayuda mucho a este tema. Entonces nos ha tocado, digo, lamentablemente para los abogados, por a veces situaciones de siniestros que se presentan donde hay una póliza cancelada que se canceló de forma fehaciente en los tiempos, en los modos que se dan. Se da un siniestro, por ejemplo, el asegurado reclama a la compañía de seguros y su póliza está cancelada, ¿no? Y aquí está la evidencia que el 14 de junio usted la recibió, la abrió y la compañía de seguros no tiene que pagar absolutamente nada, usted tiene procedimiento de eso. Entonces, hay diferentes procesos en los cuales este tipo de comunicaciones certificadas son relevantes, ¿no? Y pueden, pues, decimos ahorita, reducir el riesgo jurídico, mejorar la operación, pues el beneficio justamente de la compañía de seguros de los asegurados. Lamentablemente, ¿no? Que a veces el malo de la película es la compañía de seguros, ¿no? Para las actividades y demás en ese sentido, ¿no? Porque hay ese tema híjole, ¿no? Vamos a buscar dónde. Creo que actualmente, gracias a estas soluciones, hemos podido ayudar a tener esa evidencia y esa solución. Gracias, Luis. Alfredo, muchas de las compañías aseguradoras con las que trabajamos siempre nos comentan la tensión que hay con el intermediario, ¿no? Cómo hago proyectos de transformación digital para llegar al asegurado. El asegurado está contento de poder tener estos medios. Podemos ver aquí en la Ciudad de México lo que se tarda en desplazarnos en cualquier lado, pero esa relación de Panamérica Life con el intermediario para llegar al asegurado final o para vender pólizas o comunicarte con el asegurado, ¿cómo ha sido y cómo habéis podido saltar esa reticencia? Esa pregunta sí está súper interesante, porque justo el intermediario, que es nuestro socio de negocio y es clave en el éxito de las aseguradoras, al menos de enfoque tradicional, que todavía Panamerican es, sobre todo en México, que pues sí nos auxiliamos de las herramientas tecnológicas, pero todavía tenemos ese enfoque tradicional. Y propiamente en Panamerican México, esa circunstancia del intermediario pues es clave, porque no es ajeno y todos seguramente habrán escuchado o estarán pendientes de todo el problema que existe de los gastos médicos mayores y que últimamente pues, se habla mucho de esa problemática. ¿Quién tiene la culpa? Los hospitales, las aseguradoras, los intermediarios. Entonces es muy complejo. Y ese canal tradicional, por lo mismo, por esa complejidad que estamos pasando, ese intermediario le gusta estar cerca de su asegurado. Nosotros somos, en este caso, tenemos un nicho un poquito más elevado que el común denominador de las pólizas de gastos médicos mayores. Son mucho más costosas, eso no quiere decir que toda póliza de gastos médicos mayores ya es un gasto, pero nosotros vamos a un nicho un poquito más alto y esos gastos son importantes para tener muy de cerca al intermediario. Tenemos intermediarios, insisto, de los tradicionales que están uno a uno con su gente. Hay muy sofisticados, como que hoy vino a presentar, y hay otros más o menos sofisticados que ya tienen las herramientas, otros que nos piden el apoyo. Pero en general es complicado porque también hablaron hace un poquito también de datos personales. La gente no busca compartir los datos personales, inclusive los más básicos. Entonces, la clave de éxito para que funcionara esta herramienta de entrega de las condiciones, básicamente hicimos un ajuste en la solicitud para que pues, el solicitante declarara dónde se iban a aplicar sus condiciones generales. Entonces, ahí eventualmente el agente no nos da el correo electrónico del solicitante, el que va a ser el asegurado. Entonces, obviamente él mete en un problema a su asegurado porque pues, ahí es donde vamos a notificar que se va a hacer nuestra prueba. Entonces sí hemos tenido mucho avance con otros intermediarios que saben de la importancia, que a lo mejor solo van a ceder ese dato,
pero finalmente es un dato muy importante porque si no, literalmente se pone en el medio de algo que puede implicar una responsabilidad mayor frente a su seguridad. Entonces es básicamente esa de distintas facetas, porque no tengo por los intermediarios, pero en general apoyamos. Luis, estos servicios que nos comentabas tienen que estar apoyados por la regulación. Quizá nos podrías indicar dónde podemos encontrar este tipo de regulación. Y por otro lado, hablabas de la notificación, pero ¿qué se lleva la compañía aseguradora cuando le emite la comunicación? ¿Algún tipo de documento, prueba del proceso que pueda después, ante un reclamo de un cliente, poder demostrar de alguna forma fehaciente? Sí, gracias, Pablo. Sí, finalmente algo que nosotros generamos como parte de estas comunicaciones, únicamente de las comunicaciones, porque hablamos de estos centros de confianza como se los conoce, ¿no? Son temas de firma electrónica, identificación de y además generan una serie de documentos que le llamamos affidavits, ¿no? Que básicamente son declaraciones juradas, donde viene justamente esa trazabilidad técnica, ¿no? Una especie de pruebas periciales informáticas, ¿no? Generadas por anticipados, ¿no? Que van solamente firmadas electrónicamente por otros como tercero de confianza, ¿no? que tienen un sello de tiempo, fecha de cierta, tienen pues también una constancia de conservación no exclusiva que la autoridad, y que finalmente pues esto se rige por la normativa, ¿no? Desde un código de comercio, ¿no? Que finalmente rige por sus actos de manera general, una norma 151, una noticia, una ley de firma electrónica avanzada, ¿no? Que también está una ley de confianzas. Normalmente, tal vez, hablamos hace rato de la normativa europea, ¿no? que lamentablemente en Europa, por ejemplo, hay una normativa que se llama EIDAS, que rige estos servicios de manera muy precisa, pero que bueno, finalmente con toda la normativa que tenemos en México, podemos decir que se cumple prácticamente el 100% con el que tenemos, ¿no? Que afortunadamente pues, nos hemos enterado juicios que se han llevado a cabo, donde se presentan las evidencias, donde los juzgados las aceptan, ¿no? Con una evidencia que estamos ahí de respaldo nosotros, ¿no? Como los prestadores de servicio, ¿no? Para explicar a la autoridad de funcionamiento y demás, y que afortunadamente en estos juicios que hemos tenido fallos y no a favor de sus clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ¿no? Decir, creo que también esta experiencia global ayuda, ¿no? Es decir, una particular mexicana, ¿no? Con esta normativa, pero creo que al hacer las cosas siguiendo estándares internacionales, pues todo se alinea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que cualquier eso nos puede estar clara, ¿no? Y que a veces estas lagunas legales, hace rato, ¿no? Decir, pues, ¿cuál es el camino a seguir? Pues justamente preguntar a la autoridad, ¿no? Y nos ha apoyado muchas veces a ir justamente a la comisión, ¿no? A conocer, y más decir, mira, así es como lo hacemos, es la prueba electrónica que generamos y todo. Mira, qué interesante. Entonces, creo que es ese tema de comunicación cercana con la autoridad, y no tenemos una normativa, ¿no?